Muy buenos días, respetables hermanos, respetables hermanas. Sean todos bienvenidos como iglesia, hoy que es día de alabanza a nuestro Señor, gracias a nuestro Dios, y que es el día de adorarle como Él precisamente nos manda. Nuevamente vamos a dirigirnos en oración y después daré las indicaciones pertinentes. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos porque una vez más nos has permitido el poder honrar y glorificar tu nombre. Ahorita lo hacemos a través de tu palabra. Ya hemos orado, como lo estamos haciendo ahorita, ya hemos cantado y seguiremos con lo que concierne a la adoración. Ahora nos toca el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes saben que desde el domingo pasado anuncié que a partir de este lunes, terminando ayer, sábado 15 del mes de octubre, año 2022, gracias a Dios, fue una realidad el 36º encuentro iberoamericano de las iglesias de Cristo. A Dios damos las gracias porque Él nos permitió el poder realizarlo. A pesar de que hubo un huracán, el huracán llamado Julia, los vuelos se retrasaron, pero todos los hermanos llegaron. Los que venían por tierra también. Nosotros, mi esposa y yo, tuvimos que marcharnos bajo el agua. Pero lo importante es que todos los prometidos llegaron. Todos los que hicimos planes estuvimos presentes. Esperábamos, nuestra meta era de 100 asistentes y llegamos a 99. Solamente hizo falta uno, a pesar de que unos llegaron parcialmente, es decir, aparte de los 99. Todavía este día hay hermanos extranjeros de la República Dominicana, de Estados Unidos, de México, de todo Centroamérica, que así como yo lo estoy haciendo ahorita, están predicando la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a todos estos hermanos. Dios bendiga toda la adoración que como iglesia este día estamos haciendo en la República de El Salvador. A Dios damos nuevamente las gracias. No nos cansamos de hacerlo porque fue un evento de un gran éxito por obra y gracia de nuestro Señor. Quisiera decir muchas cosas, hay mucho que decir de este evento, pero nos toca el estudio de la palabra de nuestro Dios y a eso vamos. Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Génesis en el capítulo 38, donde estamos hablando de Judá y de Tamar. Y ustedes recuerden que les mencioné en la clase del domingo recién pasado que este es un interludio, es un intermedio a lo que vendrá después
a partir del capítulo 39 hasta finalizar el libro. Pero que este interludio lo vamos a entender en el desarrollo de estas clases tercera y cuarta y las que vendrán todavía para el siguiente día del Señor. Ahora lo que vamos a ver es el pecado de Judá y el engaño de Tamar. Y esto está comprendido en los versículos 12 al 23. Vamos a darle lectura a esta porción y luego procederemos como siempre al análisis de cada uno de los versículos. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me harás por llegarte a mí? ¿Qué me darás, perdón? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Bueno, versículo 12. La sección comienza diciendo literalmente que pasaron muchos días. Había transcurrido tiempo suficiente para que Tamar, que estaba de regreso en la casa paterna, se diera cuenta de que Judá no tenía intención de darle su último hijo, Sela, como esposo. Durante este periodo, se dice aquí que la hija de Súa, mujer de Judá, también murió. Una vez que se consoló, Judá y su amigo Hira, el adulamita, se fueron a Timnat, que estaba a 16 kilómetros al oeste de Belén y a más de 6 kilómetros al noroeste de Adulam. Usted note que, fíjese bien que menciona Belén, o sea,
la misma región donde cuando en la vida de Cristo que estudiamos los días miércoles, va a llegar momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que tiene que ver mucho con Belén. Era la primavera cuando los pastores en esa región se reunían para la esquila, o sea, la esquila es rasurar a las ovejas por su pelaje demasiado crecido. Y en vista pues de que Judá era el propietario de un rebaño, para él era importante estar allí y supervisar el trabajo de sus siervos. La esquila suponía una ardua labor. Sin embargo, cuando acababan, los trabajadores compartían una fiesta alegre. Por ejemplo, ahí yo le puedo recomendar a usted que lea de 1 Samuel capítulo 25, desde el versículo 2 hasta el 38. Allí hay un historial bastante alusivo a esto que les estoy diciendo. Es una lectura bastante alargada, pero yo les recomiendo que puedan leerlo en su casa. Bueno, tenemos también el caso, vamos a pasar a los versículos 13 y 14, ya los hemos leído. A Tamar se le informó que su suegro subía a Timnat a trasquilar sus ovejas. ¿Qué entendía Tamar sobre esta situación? ¿Qué habría sabido de Judá? Son interrogantes que nos hacemos. Ella sabía que sería vulnerable a la tentación sexual por haber transcurrido algún tiempo desde la muerte de su esposa. Además, era consciente de que las prostitutas de los cultos, y aquí quiero dar una aclaración, que la prostitución sagrada continuó siendo una práctica generalizada en días de fiesta durante muchos siglos en Canaán. Dice en Oseas 4:13, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Luego pasemos aquí mismo en Oseas 9, 1 y 2. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste, noten, salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Entonces estoy diciendo pues que ella sabía que sería vulnerable a la tentación sexual por haber transcurrido algún tiempo desde la muerte de su esposa. Además, era consciente de que la prostitución de los cultos estaba a disposición de los hombres en tales ocasiones
como esta celebración de la esquila, o sea, se reunía una buena cantidad de hombres, donde se consumía mucho vino. O sea, aparentemente, evidentemente tenía que gustarles el ingerir suficiente vino, y a lo mejor para darle fuerza para este trabajo tan duro, porque no se trataba de 10 ovejas, se trataba de la esquila de cientos de ovejas. Era un trabajo realmente muy agotador. Por lo tanto, Tamar dice que se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo para poder ocultar su identidad. Esta es la realidad que es bien clara aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La costumbre de las nueras, o la costumbre, mejor dicho, de las mujeres de usar velo, podría haber diferido de un lugar a otro y cambiado a lo largo de los milenios en el antiguo cercano oriente. Y voy a dar notas bastante interesantes históricas acerca de esta situación. Según la ley de Asiria Media, alrededor de los años 1500 hasta el 1200 antes de Cristo, las hijas, esposas y concubinas de los hombres libres asirios, así como las prostitutas sagradas casadas, tenían que llevar velo en público. Sin embargo, las prostitutas sagradas, solteras, y las prostitutas ordinarias se mantenían sin velo. Si bien no sabemos cuáles eran todos los requisitos culturales en Canaán durante el período patriarcal, se esperaba que al menos algunas de las mujeres llevaran velo en público. Y doy una aclaración aquí al respecto. Ustedes recuerden que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Nacor, era del noroeste de Mesopotamia. Cuando llegó a Canaán y vio a Isaac acercándose, ella rápidamente se puso el velo. Tal vez usaba el velo como señal de modestia. Miren lo que recordamos en Génesis 24:65, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces, se ha afirmado que la razón por la que Tamar llevaba un velo no era presentarse como una prostituta, sino simplemente para ocultarse de Judá. Ya sabemos el proceder que había hecho Judá y lo vamos a seguir viendo más adelante. Sin embargo, el versículo 15 sugiere todo lo contrario. Ella definitivamente no quería que su suegro la reconociera. Sin embargo, sin duda, quería ser vista como una prostituta. Así es exactamente como Judá interpretó su apariencia, como lo revelan los siguientes eventos. En primer lugar, Tamar se posicionó en un lugar donde ninguna mujer joven respetable se sentaría. O sea, se pone en un lugar donde se ponían pues las prostitutas, a la entrada de Enai, que estaba junto al camino de Tignat. En lugar de la entrada de Enai, algunas versiones consignan un lugar abierto. O sea, ustedes saben bien, y hasta hoy en día así lo es, la prostitución acostumbra
quienes se dedican a ello, hombres o mujeres, porque hay prostitución en ambos sexos, se ponen en lugares abiertos, ¿sí?, donde el camino se bifurca, o sea, se divide, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Sin embargo, la mayoría de las traducciones están de acuerdo con la Reina Valera en que la frase incluye un nombre de lugar. Enaim solo aparece en este contexto en el Antiguo Testamento, lo que nos dice Génesis 38, los versos 14 y 21. Sin embargo, lo más probable es que equivale a Enam, con M al final y sin H, Enam, una ciudad en Judá mencionada en Josué 15:34. Noten lo que aquí dice: Zanoa, Enganim, Tapúa, Enam. Entonces, Tamar supuso que Judá pasaría cerca de ella a la entrada de Enaim, camino a la Esquila. ¿Ve? O sea, ¿por qué hago mención a esto de camino a la Esquila? Porque era el camino donde iba a pasar todos los hombres y donde iba a haber una gran cantidad de hombres. La razón que se asevera para la actividad desvergonzada de Tamar fue que Sela, el tercer hijo, había crecido y ella no era dada a él por mujer, como lo debía de asegurar la ley del liberato. Por eso dice, si ustedes recuerdan el versículo 11, y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo. O sea, ¿se acuerdan que vimos que era bien fácil enviarla a casa de su padre para que no le tocara la manutención a él? Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ella sabía que Judá le había hecho daño. Esta es una realidad. Y como sabía que Judá le había hecho daño, decidió que su única esperanza de tener un hijo que fuera contado como de costumbrismo de esa época, que no lo vamos a discutir, ¿ve?, conservando su nombre y herencia. Entonces, ella sabía que Judá le había hecho daño y decidió que su única esperanza de tener un hijo que fuera contado como de era seducir a su suegro. Esto es lo que voy a hacer. ¿Ve? Si bien este tipo de relación, una nuera con su suegro, que no es nada normal, es chocante para nosotros en nuestras épocas modernas, estaba en consonancia con la ley del liberato del antiguo Cercano Oriente. El deber era primeramente de los hermanos restantes del hombre fallecido, o sea, del hijo mayor al hijo más joven, o de quien fuera que el suegro elegía. Fíjense que el suegro tenía esa decisión, podía aún elegir que no fuera uno de sus hijos. Sin embargo, si todas estas opciones no estaban disponibles, la responsabilidad caía sobre otros miembros de la familia, incluyendo al suegro. En circunstancias normales, sin embargo, una relación así era tabú. De hecho, la ley de Moisés juzgaba las relaciones sexuales entre un hombre y su nuera como un delito capital. Así era, ya cuando se da
la ley de Moisés. Mire lo que dice Levítico 20:12. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Fíjense cómo lo cataloga. Grave perversión, su sangre será sobre ellos. Por eso cuando entramos a los versículos 15 y 16, tan pronto como la vio Judá, dice que la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. ¿Ve? Asumió esto no solo en función de donde estaba ella sentada, o sea, un lugar donde ya lo he dicho, donde se sobreentendía que era lugar de prostitución, era lugar que escogían las prostitutas para evidentemente prostituirse. Entonces, asumió esto no solo en función de donde estaba ella sentada, sino también porque su rostro estaba cubierto con un velo. Entonces, por lo tanto, se apartó del camino hacia ella sin saber que era su nuera y sin ninguna otra conversación. Inmediatamente le propuso diciendo: déjame ahora llegarme a ti. Ella le respondió: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y desde aquí empieza la astucia de Tamar para lograr su propósito. Desde aquí empieza esa astucia. Versículo 17. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, esto es astucia también, hermano. Dame una prenda hasta que lo envíes. Judá ofreció enviarle un cabrito de sus cabras. El precio era mucho más de lo que un hombre podía llegar a pagar por unos momentos de gratificación física con una prostituta. O sea, le estaba ofreciendo un precio, por decirlo así, elevado. De acuerdo con una comprensión de Proverbios 6:26, miren lo que dice. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Miren qué claro. El hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Proverbios 6:26. El precio normal de una ramera, miren lo que dice aquí, era un bocado de pan. Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible, pero así era. Un ejemplo del valor de un cabrito es evidente en el relato de Sansón, que trajo a su esposa filistea en un intento por reparar su relación distanciada. Miren lo que dice Jueces 15:1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Bueno, volvamos a Judá y a Tamar. Judá probablemente sabía que la joven habría aceptado su proposición por mucho menos, pero al parecer no le interesaba el regateo, por lo que le hizo una oferta generosa. Como no tenía una cabra con él en ese momento, por supuesto, y no podía realizar el pago de inmediato, ¿ve? Ella le pidió, dame una prenda hasta que lo envíes, hasta que me dejes ese cabrito, pues. Era común
que un deudor le diera una prenda, como quien dice un empeño. Esta prenda queda empeñada para poder cumplir con lo que yo le he prometido. Le diera una prenda pues a la persona a la que debía hasta que se realizara el debido pago. Miren lo que dice en Éxodo 22, 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Luego vamos a leer de Deuteronomio capítulo 24. Vamos a leer varios versículos. El 6, luego nos pasamos del 10 al 13 y luego nos pasamos al 17. Versículo 6, Deuteronomio 24. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Pasémonos al 10 en adelante. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Versículo 17. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Luego pasemos a Job 22:6. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. También pasemos a Job 24:3 y 9. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Verso 9. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Ahora vamos a Amós 2:8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Lo que a continuación voy a decir es muy interesante, hermanos. Versículo 18. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Fíjense que es astuta Tamar, porque le pide tres prendas, no una sola prenda. Le pide el sello, le pide el cordón y le pide su báculo que tiene en su mano, o sea, una vara, ¿verdad? Que era símbolo de autoridad. Acuérdense que Moisés usó ese báculo, Aarón también, ¿verdad? Judá respondió de esta manera, pues. Tamar, tal vez habiendo anticipado la pregunta, respondió rápidamente. Ella sabía que Judá era un hombre acaudalado con su propio rebaño y tendría un sello de identificación personalmente tallado. Se han descubierto dos tipos de sellos en el antiguo cercano oriente de la época de los patriarcas. Estos sellos eran de metal y de piedra. Una clase de sello era cilíndrico, con la idea de usarse en una cuerda alrededor del cuello del propietario. El segundo era un sello para estampar, elaborado como parte de un anillo. Ambos tipos se utilizaban para hacer impresiones
sobre arcilla blanda. Cada sello era exclusivo de su propietario. Y esto lo vemos desde Génesis 41, Éxodo 28, Primero Reyes 21, Esdras capítulo 3, Jeremías 22. Ahí hay ejemplos de estos sellos. Un báculo tenía varios usos prácticos para un pastor, pero el báculo de Judá era un símbolo de autoridad y sin duda llevaba una marca de propiedad. O sea, como quien dice, si me dejas el báculo te quito la autoridad. Se la estoy quitando, ¿verdad? En Números 17 se ve esta situación. Sin vacilar, Judá dio su sello, dio el cordón, dio el báculo como prenda a Tamar por saciar su deseo sexual. Y así pues dice la Escritura, se llegó a ella y ella concibió de él. Versículo 19. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí. Miren qué astuta, sigue la astucia de esta mujer. Y se vistió las ropas de su viudez. Ahora que había tenido éxito en la ejecución de su engaño, Tamar dejó ese lugar y presumiblemente regresó a la casa de su padre. Allí era seguro quitarse el velo y el resto de su disfraz, que podría haber revelado su secreto a cualquier persona que la viera en el camino a Timnat. Habiendo realizado el acto secreto, se vistió las ropas de su viudez y reanudó el papel de una viuda afligida durante los siguientes 3 meses. Imagínense. Versículo 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Judá tuvo que haber estado ansioso de redimir la prenda, ya que los artículos en cuestión eran valiosos para él. Ya lo hemos visto, ¿verdad? El anillo, el sello, ¿ves? O sea, ese báculo que le daba autoridad. El texto no revela por qué envió a Hira a recuperar su prenda, porque no fue él directamente. Parecía que desde allí ya estaba avergonzado. Pero no, a este momento no se da cuenta. Posiblemente como israelita se avergonzaba pues de asociarse con una prostituta. La cabra habría pagado en su totalidad la cantidad que había sido prometida a la mujer. Sin embargo, no se encontraba por ningún lado. Y miren lo que nos dice el versículo 21. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Hira interroga a los hombres en el lugar que Judá le había instruido que fuera, diciendo, ¿dónde está esa ramera? Pues en otras palabras. De acuerdo con el uso de la palabra en este contexto, Judá pensó que Tamar era una prostituta ordinaria, o sea, la palabra sonat en el idioma hebreo con Z al final y H al final. Z al principio y H al final. Y la vio Judá, dice en 38:15, y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. De acuerdo al texto hebreo, la ramera por la que preguntó Hira, o sea, Kedecha, es la palabra hebrea por la ramera que él preguntó, Kedecha. Se refería a una ramera del templo. En la cultura cananea, puede que la prostitución del templo haya sido vista como algo más respetable
que tener relaciones sexuales con una prostituta común. Independientemente de la cuestión de la moralidad, los hombres de la ciudad le respondieron: no ha estado aquí ramera alguna. ¿Cómo pudo haber reaccionado este edulamita? Versículo 22. Después de una búsqueda infructuosa, Hira dice que se volvió a Judá e informó que no había hallado, que no la había hallado. Dijo que los hombres que vivían allí le habían dicho: aquí no ha estado ramera. Versículo 23. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Como quien dice: yo he cumplido, pero no la hallaste, no la hallaste. Qué chévere, ¿verdad? Se queda hasta ahí. Yo he hecho lo que me correspondía, pero miren, con esto Judá decidió suspender la búsqueda y dejar que la mujer tomara para sí el sello, el cordón y el báculo. Si continuaba la búsqueda entre la gente de la ciudad, solo estaría publicando que había sido insensato al permitir que una mujer joven le engañara de esta manera. No quería ser menospreciado, o sea, la palabra bus, B labial, Z al final, en el idioma hebreo. No quería ser menospreciado el tipo de persona que las personas prominentes y arrogantes miraban con desprecio. Miren lo que dice Nehemías 4:4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Luego vamos a Salmo 123, versos 3 y 4. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. ¿Qué es lo que vemos? Pues para terminar esta parte, ¿qué es lo que vemos? Trató de absolverse de su responsabilidad diciendo a su amigo Hira: he aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Yo estoy limpio, pues. ¿Ve? Ya no es culpa mía. Esta negligencia preparó el camino para que Tamar llevara a cabo el resto de su plan. Me quedo acá para que escuchemos la cuarta clase, la parte del sermón, y veamos lo que sucede pues con todo este proceso de engaño y también de deshonestidad. Dios bendiga a todos ustedes, hermanos, en este día del Señor. Dios siga bendiciendo su bendita palabra, de la cual sacamos mucho provecho. Oremos. Padre Celestial, damoste agradecimientos especiales porque cuánto aprendemos de tu palabra. Gracias por ello, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.